Sean todos bienvenidos al estudio número 4 de la Palabra de Dios. Hablaremos sobre el plan de la salvación. Y qué lindo es pasar del tema anterior a este, porque habíamos hablado del pecado, de las terribles consecuencias del pecado, de lo que causa el pecado en la vida de las personas. Si no viste el video anterior, te invito a verlo, porque habla del problema del pecado. Y ahora hablaremos de cómo Dios solucionó este problema del pecado. El pecado traería consecuencias eternas, pero Dios tenía un plan para salvar al hombre. Por eso te invito a tomar tu Biblia y vamos a ver cuál era el plan de Dios. ¿Qué haría Dios para salvarnos de las garras del pecado? Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a pedir su dirección. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento queremos leer tu palabra, pero te pedimos, Padre, una porción de tu Espíritu Santo para entenderla y para aplicarla a nuestra vida. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Por eso te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a responder estas preguntas que aparecen en este estudio. Pocas preguntas, pero muchas respuestas bíblicas. La primera pregunta dice: ¿qué hizo Dios para salvar al hombre? Cuando Adán y Eva pecaron y fueron destituidos del Edén, fueron expulsados, no todo estaba perdido. Dios tenía un plan para que los hombres volviesen a estar en armonía con Él, para que nuevamente vuelvan a tener la vida eterna que perdieron. Por eso, ¿qué hizo Dios? Porque para salvarse, para entrar en ese plan de salvación, Dios tuvo la iniciativa. Muchas veces en nuestra vida no se trata de lo que hacemos o no hacemos. Simplemente lo nuestro es una respuesta a algo que Dios ya hizo. Y en Juan 3:16 nos dice lo que hizo Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A pesar de la condición del mundo, cuando todo parecía estar perdido, cuando ya no había esperanzas para la humanidad, condenados a la muerte, el Señor, Dios entregó a su Hijo. Para rescatarnos, Dios, habíamos dicho la vez pasada, que no hizo un chasquido de dedos. No fue así, no fue una decisión simple. Dios entregaría a su único Hijo por nosotros. Los hombres culpables tenían que morir, pero el inocente Hijo de Dios iba a dar la vida para que ellos, los culpables, un día llegasen a estar nuevamente en armonía con Dios y un día caminasen en el cielo nuevamente y recuperasen el Edén que habían perdido. Es por eso que para que eso suceda nuevamente, Dios entregó a su Hijo para morir por los hombres. Así continúa Juan 3, el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es por medio de Jesús entonces que el mundo será salvo. Pero habíamos leído que todo aquel que en él cree, debemos creer en Jesús para aceptar esa salvación. Dios dio a su único Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos. Ese fue el plan de Dios. Para que el hombre tuviera vida, uno igual a Dios tenía que morir. La muerte de un ángel no alcanzaba para redimir a la humanidad. Tuvo que morir el Hijo de Dios. Dios entregó todo lo que tenía por nosotros, hermanos. Nos dio todo lo que tenía. Él nos ofrece como un regalo a su Hijo. Y en su Hijo nos dio todo. Ese Hijo es el reino de los cielos. Porque no pensemos que el reino de los cielos es un lugar con mansiones, casas, como podría haber en este mundo. Estar con Jesús. Ese es el reino de los cielos. Un día estaremos por la eternidad con Él. Y en 1 Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dios nos ofrece a su único Hijo. Dios nos da el regalo de la salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar el regalo simplemente.
creer en el regalo, aceptarlo en mi vida, aceptar a Jesús como mi único Salvador personal, aceptarlo. Y el que tiene al Hijo, el que lo aceptó, el que cree en Él, tiene la vida que por causa del pecado se había perdido, porque la Biblia dice que la paga o el resultado del pecado es la muerte. El resultado de haber pecado es la muerte. Todos estaríamos condenados, pero ahora Jesús nos da la vida. ¿A través de quién? A través de su Hijo. Estas son buenas noticias, hermanos. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Vamos a responder a la pregunta número 2. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Recordemos que Dios el Padre entregó a su Hijo y no lo dio sin antes conversar esto con Cristo. Cristo estaba de acuerdo con esto. Cristo voluntariamente, Él iba a entregar su vida. Él se daría a sí mismo. Él quería hacer el sacrificio. Qué amor la de Dios el Padre y Dios el Hijo, ¿verdad? Vamos a ver en Isaías 53, 4 al 7, qué hizo Jesús para salvarnos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este versículo es impresionante, hermanos, porque dice muchas veces que Jesús murió por nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades. Nuestro castigo fue sobre Él. El hecho de que tengamos paz hoy y tendremos paz un día por la eternidad es porque Cristo entregó su vida. Él cargó con todos los pecados del mundo. Si todo el mundo creyera en Jesús, todo el mundo sería salvo. Pero no todos aceptarían este regalo. Los que acepten serán salvos. Jesús sufrió por nosotros, hermanos. Él dejó el cielo, vino a este mundo, caminó entre los hombres. Él sufrió. Era un joven de 33 años cargando la cruz por todos nosotros, cargando con nuestros pecados. Habíamos dicho la vez pasada que lo que mató a Jesús no fueron los clavos, las espinas, no fueron los latigazos, no. Lo que mató a Jesús fueron nuestros pecados. Él muere por nuestros pecados. ¿Seguiremos pecando después de oír que Él murió por nuestros pecados? Esto tiene que causar un cambio en la vida de nosotros. No podemos crucificar de nuevo al Hijo de Dios practicando el pecado. Vamos a ver cómo lo describe Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo igual a Dios, como dice Juan 1, el Verbo era Dios, compartía la gloria de Dios. Aún estando en esa posición, en esa condición, abandonó el cielo y vino y se hizo uno como los demás de la raza humana. Caminó entre nosotros, pero se humilló delante de los hombres y entregó su vida. Fue obediente a Dios, guardó los mandamientos hasta el día de su muerte y murió por todos nosotros. Hermanos, Jesús dejó el cielo por nosotros. ¿Acaso no dejaremos una vida de pecados? ¿No dejaremos este mundo por Él? Entregándonos, consagrándonos a la misión. Hermanos, Jesús lo dejó todo. Un miembro de la familia celestial se hizo miembro de la raza humana para que nosotros, los miembros de la raza humana, un día llegásemos a ser parte de la familia celestial. El Hijo de Dios se hizo hijo de hombres para que los hijos de los hombres un día seamos hechos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios. Hace 2000 años atrás Jesús vino y entregó su vida por nosotros.
También lo dice Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se dan cuenta que no solo el Padre dio a su único Hijo, sino que el Hijo también se entregó a sí mismo. Ambos estaban de acuerdo de que salvarían a la humanidad. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión, yo no hace falta que convenza a mi Padre de que los ame. El Padre mismo los ama. El Padre los ama como yo los amo. El amor de Dios. ¿Y cómo se expresó el amor de Dios? Allí con sangre demostró cuánto nos ama. Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Ese fue el plan de la salvación. Todo el Antiguo Testamento de la Biblia habla del plan de la salvación. Y en el Nuevo Testamento se ejecuta el plan. Cristo en persona vino al mundo. Emmanuel, Dios con nosotros, dando la vida por nosotros. La pregunta 3 dice, ¿quién será salvo y quién se perderá? Porque habíamos dicho que aunque Dios dio a su único Hijo, nos ofrece el regalo, nosotros debemos aceptar ese regalo. Debemos aceptarlo. Y muchos no aceptan el regalo de la salvación, aunque parezca increíble. Muchos no lo van a aceptar. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo muy claro, no todo el que dice, sino el que hace. Muchos dicen, pocos hacen. No seamos oidores, habladores, sino hacedores. Es mejor hacer que decir. Es mejor hacer, caminar en integridad, hacer la voluntad de Dios, que andar diciendo. Y muchos lo conocen a Dios y dicen, Señor, Señor. Se refieren a Él, le hablan a Él, pero el Señor les pide que hagan obras, que muestren frutos de arrepentimiento. No todo el que dice, sino el que hace. Salmos 15, 1 al 5 lo detalla así David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Quién será salvo entonces? El que hace lo bueno. En resumen, como dijo Jesús al joven rico, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Para saber qué es lo bueno que debemos hacer, tenemos que mirar a la ley de Dios. Realmente si hemos cambiado, no nos parecerá una carga obedecer a Dios. Al contrario, sentiremos que es un privilegio servir al Señor. Dice David, el que hace todas estas cosas no resbalará jamás. La idea y el mensaje bíblico, como lo vimos la vez pasada, es que no pequemos, que no resbalemos, que no nos vayamos por los caminos de las tentaciones, de los malos deseos, sino que sirvamos al Dios con nuestras fuerzas, con nuestra mente, nuestra alma, con todo lo que somos. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora, hermanos, muchas personas no aceptarán. Para muchas personas le parecerá muy sacrificado obedecer a Dios. Pero bíblicamente, hermanos, también se nos dice que muchas personas no aceptarán el regalo y no cambiarán sus corazones. Utilizarán la gracia como una licencia para pecar, diciendo, Dios ya me perdonó, Dios me salvó, ahora puedo pecar. Quizás tenga alguna consecuencia, pero puedo pecar. Algunos eligen el pecado aun cuando la Biblia condena el pecado. En Apocalipsis 21-27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes se salvarán? Aquellos cuyos nombres están escritos allí, en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, tenemos que correr esta carrera, como lo dice Pablo, no pretendiendo que ya la alcanzamos. Tenemos que correrla con ganas a la carrera de la fe, peleando la buena batalla, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero.
No entrará en el cielo cosa inmunda, los mentirosos, los practicantes del pecado, los que aman el pecado. Pero tú no naciste para esa clase de vidas. Tú naciste para el reino de los cielos. Tienes que correr la carrera, cueste lo que cueste. Hermanos, la Biblia menciona dos caminos. Ojo que hay muchos enseñando por allí que todos se van a salvar. Algunos enseñan que el camino de salvación es una serie de cosas que tengo o no tengo que hacer, descartan a Jesús. Otros predican a Jesús, pero no hablan de la ley. Tenemos que hacer un equilibrio entre estas cosas. Mateo 7, 13 y 14, y con esto cerramos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La Biblia es clara en este asunto. Hay una puerta estrecha y hay una puerta ancha. Hay un camino estrecho, angosto, y un camino ancho. Hay muchos que se perderán, hay pocos que se salvarán. Hermanos, sabiendo que son pocos los que se salvan. Y esto realmente tenemos que meditarlo, porque en el tiempo de Noé se salvaron solo la familia de Noé. Todas las demás familias se perdieron. Solo había un recto delante de los ojos de Dios, y Dios lo salvó y a su familia. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, solo Lot y su familia, y todas las demás familias estaban corrompidas por el pecado. Siempre fue así, hermanos, un puñadito creía en Dios, se mantenía fiel a Dios, y el resto no. Tú no naciste para caminar con el montón. Tú naciste para servir a Dios, para el reino de los cielos, aun si fueras la única persona en tu familia. Ojo que por medio de ti se puede salvar toda la familia si te mantienes fiel a Dios. Hermanos, saben que yo vivo aquí en Berazategui, Buenos Aires. Cada tanto viajo para la capital. Miles de kilómetros de ruta, edificios, ciudad. Caminando por esas veredas anchas de la capital, viendo miles, millones de personas que caminan, que deambulan, que venden. Tantas personas, yo me pregunto, ¿cuántos conocerán a Jesús? A veces siento el peso de la responsabilidad de que tengo que hacer llegar el mensaje de alguna manera. Viajo y miro las miles y millones de casas que serán compuestas por tantas numerosas familias y digo, ¿cómo voy a llevar el evangelio a tantas personas? Y siento el peso y a veces me entristezco realmente porque me veo tan limitado como persona para alcanzar a tantos. Y sin embargo a veces miro al cielo caminando entre la multitud de la gente y digo, Señor, gracias porque conocí a Jesús un día. Gracias porque tengo al Hijo en mi corazón. Ahí mezclado entre los hombres, seguramente te pasa a ti muchas veces. Ahí en tu trabajo donde estás, rodeado quizás de gente. Dale gracias a Dios de que tenés al Hijo. Quizás donde te encuentres estudiando entre los miles de alumnos, dale gracias a Dios porque conociste a Jesús, porque esa diferencia va a hacer que entres por la puerta estrecha, mientras miles entrarán por la puerta ancha. Donde estés, en la familia que te haya tocado, en el barrio donde tocó, nada es excusa para creer en Jesús. Donde te toca estar, aún en medio de Sodoma y Gomorra, levanta tus ojos al cielo y decirle, Señor, gracias porque conocí a Jesús. A Jesús es la única solución. En el próximo estudio nosotros hablaremos de Jesús como la única solución para nuestras vidas. Viendo estas miles de personas, yo me preguntaba, tantos vendedores, gente que va absorto en la vida detrás de sus negocios, en sus proyecciones terrenales. La vida de las personas son como olas que se levantan y se vuelven a caer. ¿Cuántos no conocerán o cuántos no aceptarán el mensaje de salvación? Somos privilegiados, hermanos, de haber conocido a Jesús un día. Yo te invito a seguir esta carrera, a poner ganas, a poner los ojos en Jesús, en el autor, en el consumador de la fe. Y hay tanto para hablar que tendremos que hacer un segundo estudio sobre esto. Porque Jesús es todo, hermanos, y tenerlo a Jesús es tenerlo todo. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos vemos en el siguiente estudio. Bendiciones.